Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. Bien, pues en este nuevo vídeo vamos a meternos de lleno en el cálculo de operaciones matemáticas dentro de RPG ILE o RPG 4, con la ayuda de mi inestimable colaborador Gonzalo Rojina, en el que, bueno, el otro día estuve hablando con él en persona, tomando una cerveza, y la verdad es que, bueno, me ha dicho una cantidad de cosas que se pueden hacer con RPG, que ardo en deseos de haceroslas llegar para que todos aprendamos este lenguaje que es acojonantemente potente. O sea, una pasada. Así que, bueno, para tampoco liarnos demasiado la manta a la cabeza, bueno, pues en el vídeo de hoy voy a enseñaros cómo realizar un programa RPG que por una parte nos pida dos números y nos los sume como resultado, pero luego alteraremos ese programa RPG para añadirle una pantalla y que introduzcamos los datos de la suma por una pantalla en vez de utilizar la línea de comandos o en este caso la cola de mensajes del terminal. Así que sin más preámbulos, bueno, aquí veis que tengo la emulación 5250, aunque también podríamos hacerlo perfectamente en el Visual Studio Code, pero bueno, como en los vídeos me queda la letra bastante pequeña y la verdad es que no tengo muy claro cómo cambiar el tamaño de la fuente, pues me voy a ir a la pantalla verde original, porque también hay una cuestión muy buena que tiene la pantalla verde, y es que en el formato de RPG nos da ayudas para que cada una de las líneas nos diga los operandos que hay que poner y en las columnas adecuadas, cosa que en el Visual Studio Code por el momento no nos deja hacer. Por otra parte, en este vídeo voy a introducir también el formato free para que veáis la diferencia entre el formato tradicional de RPG ILE o el formato free. Para el que no lo sepa, free es una evolución del lenguaje RPG 4 o RPG ILE, el cual te da una libertad absoluta para desarrollar código. Y es un código que se parece mucho más al código C o código Java que el sistema de columnas perfectamente orquestado que tiene el RPG tradicional. Esto nos ayuda porque, por ejemplo, en el formato free, tú puedes añadir otros lenguajes de programación dentro del propio lenguaje RPG, como por ejemplo, podéis utilizar sentencias SQL, por ejemplo, en vez de hacer un chain para realizar una búsqueda de un registro en una base de datos, podemos hacer una select asterisco from no sé dónde, where tal, igual a tal, poniendo directamente la sentencia SQL sin ningún tipo de cortapisa. De ahí el nombre de free. Es decir, te permite libertad a la hora de introducir código más estandarizado y que no está puesto por columnas, correctamente columnado, como pasa con el COBOL o como pasa con el RPG. Luego hay una variante que es la full free, que eso ya utiliza ya directamente el programa entero. No hay ni siquiera fichas H o fichas D o fichas C de código. Directamente todo el programa está escrito en free. Pero bueno, a eso ya llegaremos más adelante. Pero bueno, vamos a centrarnos aquí en el programa matemático que os presento a continuación, ya digo, con la ayuda de Gonzalo Rojina. Y vamos a ver diferentes formas de llegar al mismo resultado, ya sea con free, ya sea con el RPG tradicional o en el RPG tradicional con acceso a una pantalla para introducir los datos de una forma mucho más limpia. Así pues, si vamos a nuestro QRPG LE-SRC, veis que tengo varias versiones de los programas, pero vamos a entrar con el PGM003, que es el cálculo de una suma. Vamos a entrar con un 2 para editarlo. Y aquí, pues veis que es un programa RPG normal y corriente. Ya habéis conocido cómo se declaran las variables. Tenemos aquí nuestra ficha H en la que se detalla el programa por defecto, que se llama PGM003. Luego tenemos una serie de fichas D donde vamos a definir las variables que va a utilizar el programa. Y por último, abajo tenemos las fichas C, que son el código del programa realmente. Así que bueno, vamos a ir ficha por ficha para que vayáis viendo cómo se define todo este sistema. Bueno, la primera ficha de definición es una variable que se llama MSGA, que es un campo autónomo porque es del tipo S, que tiene 19 caracteres alfanuméricos y lo vamos a inicializar con el texto introduzca el número A. De igual forma, la variable MSGB o mensaje B también es un campo autónomo de 19 caracteres alfanuméricos cuya inicialización será introduzca número B. Y de igual forma tenemos el MSGR de resultado, también campo autónomo, y esta vez tiene 13 caracteres alfanumérico que estarán inicializados con el texto resultado A más B.
Bien, pues aquí viene un poquito una definición que os quería hacer llegar, y es que, al igual que pasa con el COBOL, con los redefines, en RPG lo podemos hacer exactamente igual. Yo puedo crear aquí un campo DS, que un campo DS, para los que no lo sepan, pues en todo momento de la F4, nos dice que un campo DS, veis que la declaración del tipo DS es si esta especificación define una estructura de datos. Efectivamente, porque nosotros vamos a definir aquí una estructura de datos justo debajo, llamada vara X y vara N, en el cual vara X va a ser un campo de un carácter alfanumérico, pero vamos a redefinir el vara N como un campo numérico con 0 decimales, haciendo un overlay sobre el vara X. Es decir, esto es una redefine de toda la vida de COBOL. El campo vara X puede ser vara X o vara N si fuera numérico. Y esto acaba la estructura de datos de esta variable. Tenemos aquí otra nueva estructura de datos que hace exactamente lo mismo. Tenemos la variable bx, que es un campo alfanumérico, y la variable bn de numérica, porque es un campo con esta S significa numérico, entero en este caso, y este 0 es que tiene 0 decimales. Pero hacemos un overlay sobre la variable b del campo alfanumérico. ¿De acuerdo? Con lo que significa que la variable barbn se redefine sobre la variable x. Y esto nos ayuda, por ejemplo, a que si es un campo alfanumérico, trague, pero si está metiendo un número, directamente puedes hacer referencia al barbn. Es una forma un poco de crear un subconjunto de datos entre todos los caracteres alfanuméricos que puedes meter, incluido números, claro, en el bar B, o en el bar AX o en el bar BX, y solo numéricos en el caso del bar BN. De igual forma, aquí tenemos nuestra siguiente estructura de datos, que también es bar de resultado en X, que serían 2 caracteres alfanuméricos, y el bar R numérico, es decir, la variable resultada numérica, que serían 2 caracteres numéricos, porque es una S, con 0 decimales, cuyo overlay es la variable que tenemos justo arriba. Es el redefine del COBOL, como ya os he explicado. De aquí pasamos directamente al código. Lo que hacemos primero es la variable mensaje A, la displayamos en la pantalla para dejar su valor en vara X. Luego, al dar al Enter, lo que hará será que el contenido del mensaje B se vaya a displayar en la pantalla y lo dejará en la variable BX. Es decir, como hemos visto aquí arriba, en mensaje A, si hacemos un display del mensaje A, nos va a aparecer en pantalla: introduzca el número A. Entonces, nosotros meteremos el número A, y al dar al Enter vamos a informar el campo vara X. Al dar al Enter nos va a hacer un display del mensaje B. ¿Qué nos dice el mensaje B? Introduzca un número B. Eso nos aparecerá por pantalla. Entonces metemos un número B y al dar al Enter el campo variable BX será informado. ¿Qué hacemos lo siguiente? Hacemos una eval, es decir, metemos en la variable resultado, en la var rrn, el campo vara numérico más el var B numérico. ¿Veis que aquí hemos preguntado por el vara X, que es este campo de aquí, pero sin embargo las sumas las estamos haciendo con el campo de abajo? ¿Alguien me podría decir por qué? Pues obviamente porque tú no puedes sumar campos alfanuméricos. Solo puedes sumar campos numéricos. Si no pondríamos este redefine, probablemente el programa nos daría un error diciendo que el campo vara X no podría ser un campo alfanumérico. Tendría que ser un campo numérico con su campo decimal. En este caso 0. Pero en este programa, la idea no es enseñar a sumar un campo con otro, sino ver cómo se utilizan las variables y sus redefines en función de lo que tú quieras hacer. Es decir, yo quiero, con estas dos líneas, recibir campos alfanuméricos dentro de mi programa. Pero luego con esta eval lo que voy a hacer es sumar únicamente si el campo es numérico. Y veremos qué pasa. Y por último, una vez tenida el resultado en la var rn, que es numérico, vamos a displayar el contenido del mensaje R junto con
nuestra variable redefinida, variable resultado X, que es alfanumérica. Y por último hacemos el setón LR, que con esto termina el programa. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver cómo compila esto. Hacemos aquí cambiar el miembro que sí. Y hacemos un 14. Con un 14 compilamos el programa. Y ahí tenemos DSP-MSG. La compilación ha ido normalmente. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice el programa. Aquí tenemos, vamos aquí. Aquí tenemos nuestro programa. Es importante siempre ver el contenido del resultado de la compilación, porque te da muchas pistas si, por ejemplo, tienes variables definidas externamente y tal. No es el caso, porque aquí solo estamos definiendo las variables de forma interna, pero bueno, está bien porque cuando vas a añadir pantallas o vas a trabajar con ficheros, está muy bien ver el resultado de la compilación, porque te dice exactamente todas las variables que se trae redefinidas desde los diferentes campos o DDS de la pantalla, ficheros, impresoras, etcétera. Por lo tanto, está bien echarle un vistazo al programa. Y bueno, aquí no hay ningún mensaje, no hay ninguna referencia definida. Aquí el indicador LR y poco más. Vamos, no existen referencias de fuente y el programa se ha situado en la biblioteca curso RPG 02. Así que nada, una vez hecho esto, salimos de aquí y aquí con un F5 tenemos que tener nuestro programa PGM 03. Entonces, si yo hago un call a nuestro curso RPG 02 barra PGM 003, ¿qué hace? Nos displayea, introduzca el número A, y aquí te está esperando la respuesta. Pues por ejemplo, un 9 y Enter. Ahora, me hace un display de introduzca número B y está esperando la respuesta. Por ejemplo, un 9. Entonces, si los cálculos son correctos, 9 más 9 debería darnos 18. Así que, dándole al Enter, resultado A más B, 18. Y ese es el programa. Al dar intro, agur. El programa termina. Bien, pues, ¿cómo lo haríamos con Free? Pues muy sencillo. Tengo aquí preparado otro programa que a su vez me hizo llegar Gonzalo Rojina. Que tenemos aquí es el cálculo de la suma, pero con Free. Entonces, entramos en ello. Aquí en la parte de arriba tenemos nuestra ficha H que define el nombre del programa y no nuestras fichas de definición de las variables que van a utilizarse en el programa. Eso es exactamente igual que en el programa que hemos visto de PGM03. De hecho, aquí hay un error, porque esto tenía que ser PGM004. Porque tenía que llamarse igual que el programa. Ojo en COBOL que hay que tener cuidado con esto. Si los nombres difieren, luego no se compila bien, pero parece ser que en RPGI le da un poco igual el nombre del programa con respecto al fichero, al nombre del fichero. Pero claro, esto es un problema porque si tú haces calls a otros programas, podrías tener problemas en ese sentido. Así que vamos a ser metódicos y vamos a poner siempre el nombre del programa real con el nombre del fichero real. ¿De acuerdo? Esto ha sido un error por mi parte, pero bueno, ya veis que se corrige fácil. Bueno, ¿cómo lo haríamos con Free? Pues lo primero de todo es que las fichas C de código desaparecen. Ahora es barra free. ¿Y cómo acaba un programa free? Pues con end free. De hecho, estas líneas de código son todo nuestro programa. Luego, como ya os he explicado antes, existe la variante full free, que la full free ya ni siquiera tendría estas fichas. Esto desaparecería. Y las declaraciones de las variables y las definiciones del programa las haríamos dentro del propio free. Con por ejemplo, aquí en lugar de un DMSGA, yo haría un DCL, un declare de esa variable, pero dentro del free. Pero bueno, la idea es, vamos a ir poco a poco y tampoco os quiero liar la manta complicando el programa más de lo debido. Bien, ¿cómo sería el mismo programa con Free? Pues ya veis, muy sencillo. Tendríamos aquí, hacemos un display de nuestro terminal, el mensaje MSGA, añadimos un espacio y que el número que pongamos nos lo deje en la vara X. De igual forma, hacemos un display del mensaje B y quiero que el número que metamos en el B nos lo deje en la variable BX. De igual forma, aquí no hay que hacer una eval, aquí sería la variable resultado numérica, sería igual a la variable A numérica más la variable B numérica. Que ya hemos visto que las numéricas son los redefines de las variables de alfanuméricas. Una vez realizado este cálculo, hacemos un display con el mensaje resultado
poniendo un espacio en medio con el resultado, que es la variable resultado alfanumérica. Y de la misma forma que hay un setOn LR en el RPG tradicional, en free la cosa cambia un poco, porque aquí es el indicador LR, last register, lo ponemos asterisco on, que es lo mismo de... O sea, hacer un setOn del LR es exactamente igual que en free poner el indicador LR, pónmelo en on, ¿de acuerdo? Así que realmente el código free son estas pocas líneas. ¿Cómo va a compilar? Pues muy sencillo. Vamos aquí, cambiamos el miembro y compilamos con un 14. A ver, con un spool, ¿qué nos da? Aquí tenemos nuestro PGM004, así que vamos a ver cómo están. ¿Veis? Aquí se ve el listado del fuente. Aquí la parte free. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, las referencias de campo global. El indicador LR sale una vez que se modifica. ¿Por qué? Porque lo vamos a poner a on, etcétera. Aquí tenemos los mensajes que se definen, etcétera. Las variables se definen también. Y nada, pues aquí los campos no hay ningún campo, fin de referencia externa, no hay ninguna referencia externa. Total, que el programa se ha situado en la biblioteca curso RPG2. Es decir, no hay ningún problema. La gravedad más alta es 0, o sea, el programa se ha creado sin ningún problema. Así que nada, pues vamos aquí. Voy a borrar esto de antes para que tampoco nos líe la manta. Y de igual forma, aquí si ve F5, pues tenemos nuestro programa RPG ILE compilado, que es un cálculo de suma, pero con free. Podemos poner aquí una C para hacer un call, o como hemos hecho antes, podemos ir a hacer un call, pero con el PGM004. Y esto es como antes, ¿ves? Otra vez, introduzca el número A, pues vamos a poner 5. Introduzca el número B, vamos a ver, por ejemplo, el número 8. Resultado 13. Y enter, y se acabó el programa. Ya veis que no tiene mucho misterio. Pero, ¿qué pasa si yo introduzco número A, voy a poner la J? Porque, oye, me puede dejar hacerlo, porque es un campo. Recordar que la variable AX es alfanumérica. Introduzca número B, voy a poner la L. Pues obviamente se ha producido un error de datos decimales. ¿Por qué? Porque la J y la L son caracteres alfabéticos. Entonces yo no puedo hacer un redefine de un carácter alfabético sobre un carácter numérico, porque no hay una equivalencia, obviamente. Por lo tanto, esto es un error completamente normal, porque nos dice que se ha producido un error de datos decimales. ¿Por qué? Porque no hay datos decimales que mostrar, porque esa redefine no funciona. ¿De acuerdo? Si doy aquí un go, me va a decir que true. ¿Ves? Otra vez. Y entro en un bucle infinito hasta que no dé a cancelar. Pero veis, ¿no? Error de aplicación. MCH102 no supervisado. Esto, si doy a F1, te explica aquí claramente por qué el programa se ha detenido. Y realmente el problema que te está diciendo es que tienes que ver los mensajes de bajo nivel listados con anterioridad. ¿Cómo veo los mensajes de bajo nivel? Pues pulsando F10. F10. Y aquí me está diciendo el error de función. Error de datos decimales. Y por lo tanto ha dado este catacroc. ¿Veis por dónde voy, no? Por lo tanto, este programa es tan simple que no tiene un mecanismo de control de errores. Si yo meto un carácter alfanumérico donde tendría que ser un número, cuando luego quiera hacer el cálculo, me va a decir, oye, perdona, pero el campo que esperaba no es numérico, sino alfabético. Así que, agur. Por eso hay que tener cuidado con la definición de las variables y sus redefines en sus campos. Lo ideal sería que todo fuera numérico. No tendría por qué hacer una redefine entre un campo alfanumérico y uno numérico si lo declaro directamente numérico. Pero quería que lo vierais porque así sabéis también que en RPG se pueden hacer redefines como se hacen en COBOL de toda la vida. Bueno, pues dicho esto, vamos a darle una vuelta de tuerca al programa y es que vamos a definir una pantalla que nos pida los dos números y al darle intro nos aparecerá el resultado. Para ello, pues lo de siempre, me voy a mi QDDS SRC, donde tengo las fuentes DDS, y aquí dentro tengo mis pantallas definidas. He creado dos tipos para que veáis la diferencia entre uno y otro si tratamos los campos alfanuméricos en pantalla o si los trataríamos como campos numéricos. Así que vamos por el más fácil, que es el de campo alfanumérico. Aquí vamos con un 2
Y esta es nuestra pantallita de nada. Como siempre, nuestro display size, nuestro tamaño de pantalla, 24×80 de formato DS3. Y creamos un registro de pantalla llamado DSP01 que va a tener 1, 2 y 3 campos. Y luego va a tener una constante aquí, otra constante aquí, otra constante aquí y otra constante aquí. Y por último, aquí en la línea 22 tendremos nuestra constante para generar la famosa raya horizontal, una separación, ¿no? Y por último, aquí tendremos otra constante con el intro para continuar. Esto sí que lo podemos ver, si queréis, en el Visual Studio Code, yendo aquí, por ejemplo, pinchamos en nuestra pantalla. Ah, mira, una cosa interesante que tiene. Mientras esté yo editando la pantalla con el PDM, no me deja abrirla en el Visual Studio Code. ¿Por qué? Porque la tengo yo cogida yo, la tengo bloqueada. Así que mejor salgo de aquí con un no, y entonces sí me deja abrirla, ya veis, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis, hacemos un preview all. Esto es como nos quedaría la pantalla. Nuestra constante, que es un texto programa suma de dos números, una constante operador 1, otra constante llamada operador 2, otra constante llamada resultado, y aquí nuestra variable opera 1, nuestra variable opera 2 y nuestro variable resultado. Y aquí tenemos nuestra constante de subrayado para que nos genere esta línea, y aquí nuestro intro continuar. ¿Cómo definimos esto? Veis que los campos se pueden definir de muchas formas. Pueden ser de entrada, pueden ser de salida o pueden ser de ambas. Pero aquí lo que he hecho ha sido que irnos a la parte más básica de la pantalla de una S400. Es decir, el operador 1 y el operador 2 son dos campos que tenemos que informar. O sea, tenemos que añadirlos. Por lo tanto, los declaro como input. Este y este. Pero el resultado es un campo de salida. Por lo tanto, lo declaro como output. Es decir, este campo, el result, yo no lo voy a poder editar de ninguna forma. Porque es un campo de salida. Lo único que va a poder editar son los campos opera 1 y opera 2. ¿Y cómo están definidos estos campos? Pues un carácter alfanumérico, opera 1, de tipo salida, que está en la fila 6, columna 34. De igual forma, el opera 2 también es un campo del tamaño de un carácter, alfanumérico en este caso, también es un campo de entrada, que está en la fila 8, columna 34. Y por último, el campo resultado, result en este caso, es un campo de dos caracteres alfanuméricos, es un campo de salida que está en la fila 11, columna 34. ¿De acuerdo? Estas son nuestras variables. Así que nada, lo que hacemos ahora es, o bien lo compilamos desde aquí, o lo compilamos desde la propia aplicación del 5250. Pero bueno, pues control E, create display, curso RPG tal, enter, y hecho. Aquí si hacemos un open output, vemos el resultado de la creación de la pantalla. ¿Veis, no? Y si yo me voy aquí a la pantalla verde y salimos de aquí, vais a ver como si yo aquí hago un F5, aquí sale nuestro PGM003FM, que es nuestra pantalla, compilada perfectamente utilizando el Visual Studio Code. ¿Y cómo probamos la pantalla? Pues muy sencillo, me vengo aquí con un 5 y aquí me voy a F4 a probar el registro, solo hay uno, que es el DSP01, pues lo doy, y aquí en registros a visualizar, F4 no hay ninguno, es el propio registro, así que enter, enter, y esto es como queda nuestra pantalla. Operador 1, operador 2 y el resultado. ¿Veis que el resultado aparece como OO porque no podemos editarlo? Sin embargo, estos campos sí los podemos editar. Y podéis ver cómo el opera 1 ha adquirido el valor 3 y el opera 2 el valor 3, que es el campo que hemos metido antes. Y este es el resultado del valor, que no está informado porque es de output y ya está. Bien, bueno, pues ¿cómo hacemos esto? Pues ahora entramos en nuestro programa RPG con la suma de dos campos alfanuméricos, la versión 1. Y aquí lo mismo que hemos hecho antes, aquí hay que añadir, ya sabéis, punto V1, porque si no, tiene que coincidir. Me da que al RPG no le gusta un pelo este punto. Vale, pues no hay mal que ponerlo, venga. Le voy a poner aquí V1 sin más, sin el punto. Vale, entonces ya me ha dejado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues mira, para no hacer... Mira, esto lo estoy aprendiendo con vosotros. Para no hacer las cosas mal, me voy a ir aquí y voy a darle a 7, redenominar, y voy a llamarlo
programa 3v1 y así no hay ningún problema. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo, también voy a redenominar esto porque el punto me da a mí que no le gusta un pelo al RPG ILE. Así que bueno, pues tenemos nuestro programa 3 versión 1 y ahora sí, tenemos nuestro default name con el nombre que tiene que tener y tenemos nuestra ficha F de fichero, que ¿cuál es? En este caso es el nombre de fichero pgm003fm, que es de tipo workstation, que es una pantalla. Si aquí vamos y damos a F4, bien, como podéis ver aquí, veis que el nombre del archivo es el nombre de la pantalla, el archivo tipo C es que es un archivo de entrada y salida, el tipo de archivo F es que es un procedimiento completo, es decir, es un propio fichero que tiene su propia definición, y lo más importante es que la E, esta E de aquí, es que es un archivo que se define externamente. Luego, en tiempo de compilación, este fichero pgm003fm debe haberse compilado previamente, porque si no, este programa no lo encontrará y cascaría, ya que su definición es externa. ¿Cómo lo definiremos internamente? Pues empezaríamos aquí a poner un montón de fichas de... Tendríamos los campos de la pantalla, que es el opera A, el opera B y el result. Y los tendríamos que añadir aquí. Pero bueno, es mucho más fácil definir externamente los campos. Y por último, el dispositivo. ¿Qué tipo de dispositivo es? Workstation, es una pantalla. Porque recordar que hay muchos tipos de fichero. Puede ser pantalla, puede ser fichero, puede ser impresora y puede ser algún tipo de fichero especial de comunicaciones o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, luego a continuación tenemos aquí la definición que ya conocéis del otro programa, de los otros programas, que son los redefines de las variables alfanuméricas y numéricas. Ahí no voy a entrar. Y por último tenemos aquí la parte C de código, que es muy sencilla. Hago un XFMT del registro DSP01 de la pantalla, es decir, hago una write a continuación de un read, y entonces lo que hago es, hago una evalúo el campo opera 1 y lo dejo en var X. Y el campo opera 2 lo dejo en var BX. De esta forma, como son campos alfanuméricos los dos, no pasa nada. Por último, hago una eval, es decir, le digo que en la variable resultado numéricos me sumes el var N y el var BN. Numéricos ambos. Una vez hecho esto, hago otra eval, es decir, dejo en el campo de pantalla resultado, el resultado de la var R, de la variable resultado alfanumérica. Y por último, hago un read y un write de la DSP01 y acaba el programa. Veis que es muy sencillo, realmente son 7 líneas de código, como podéis ver. Primero presento la pantalla y al pulsar Enter salgo de este XMT y meto el campo operador 1 y operador 2 a cada una de esas variables, hago la suma y luego el resultado lo dejo en el campo resultado y vuelvo a lanzar la pantalla. Esta vez con el resultado. ¿De acuerdo? Así que nada, pues vamos a compilarlo. Salimos de aquí. Lo primero de todo es que para encontrar la pantalla primero tenemos que añadir la biblioteca curso RPG02 a la lista de bibliotecas que no la tengo añadida. Curso RPG02, porque si no, no va a encontrar la pantalla. Porque la pantalla está compilada, sí, pero está compilada aquí. Pero si yo ahora trato de compilar el programa y no encuentro la pantalla, catacroc. Así que bueno, pues vamos a hacer aquí un 14, compilar el programa. Y hacemos un spool. Y aquí tenemos nuestro resultado. Aquí ya viene, es muy bonito ver el resultado porque como podéis ver aquí, como es un campo definido externamente, ya se trae el nombre del archivo, el recurso externo, el formato de registro, que en este caso es DSP01, y veis que aquí en el formato de registro de input DSP01, la ficha I, tenemos aquí DSP01, ¿con qué? Con el campo opera 1 y opera 2. ¿Por qué? Porque son campos de entrada. Luego aquí abajo tenemos el campo, ya veis el formato de registro DSP01, cuyo campo de salida, output, es el campo result, que viene aquí, que es de 2 caracteres de char, etcétera. ¿Veis, no? ¿Veis cómo va todo el sistema? De esta forma no hay error posible, porque aquí estás viendo claramente cómo cuando haces la definición externa se trae los campos con los que va a trabajar,
Y a continuación, al hacer el XFMT, sabe que opera 1 y opera 2 existen por haber sido definidos como campos de entrada, de I, como podéis ver aquí, la I, para hacer las eval. De igual forma, cuando hago un XFMT del resultado, aquí, en la O de SP01, el campo output me dice que es el resultado. Por lo tanto, está muy bien echar un vistazo al resultado de la compilación porque te abre muchas puertas y si tienes algún error de compilación o alguna cosa, aquí verías exactamente si te falta algún operador o te falta alguna cosa o igual no está definido como un campo alfanumérico y es numérico y, en fin, os puede ayudar a despejar muchas dudas. Bueno, aquí están las referencias de campos, ya veis aquí todos los campos que se incluyen en el programa. Los 3 primeros son de la pantalla y los otros son los definidos dentro del programa RPG. Y nada, el programa se ha creado con la gravedad 0, es decir, que se ha creado de forma sublime. Por tanto, una vez hecho esto, si hacemos F5, aquí tenemos nuestro PGM003V1. Vale, pues vamos a ver cómo funciona. Hago una call aquí. Y claro, nos llama a la pantalla, es nuestro primer XFMT, operador 1, 7, 6 y 6. Al darle al intro, va a hacer la eval de todos los campos, hará que el variable var rx sea la del resultado, esa eval, y entonces al darle al intro, pum, 12. Y al dar al intro, el programa termina. Porque no nos hemos metido dentro de ningún bucle de iteración ni nada de ello. Por lo tanto, así lo tenéis. Y ya por último, os explico la variante de cómo lo haríamos si fueran los campos de la pantalla campos únicamente numéricos, en los que no tendríamos que hacer nada más. Bueno, pues mirad, es muy sencillo. Vamos primero a la QDSRC y vamos a definir la pantalla, aquí con un 2. Definimos la pantalla que es exactamente igual, solo que el operador 1, operador 2 y result no son de tipo A, sino de tipo S, es decir, numéricos con 0 decimales. Y como hemos visto antes, los dos son campos de entrada y el resultado es un campo de salida. Y el resto de la pantalla es exactamente igual. Así que nada, pues salimos de aquí y la compilamos con un 14. Recordar que si no compilamos la pantalla primero, luego el programa no funcionaría. Y nos vamos a nuestro programa versión 2 que tenemos aquí y lo abrimos. Y os vais a dar cuenta cómo este programa es mucho más corto porque no hay que hacer ningún tipo de redefine ni nada de nada. Damos directamente al Enter y veis, ¿no? Aquí también de igual forma tengo que poner el programa V2 para que no haya ningún problema. Es decir, tenemos nuestra ficha H con nuestro programa por defecto, nuestra ficha F con la definición de fichero, ya hemos visto que este es el nombre del fichero, hasta aquí. Luego decimos que es un fichero de tipo C, o sea, de entrada y salida, porque es una pantalla en la que van y vienen datos. De tipo F, porque como ya hemos visto en el otro ejemplo, es un fichero completo, es decir, es un fichero que tiene su DDS y todas sus variables metidas dentro del propio fichero, y definición externa, y de tipo workstation. Y fijaos, si son 4 líneas, lo que hago es enviar la pantalla. Como he hecho un read y un write, ya he metido los números directamente, así que al darle al enter, lo que va a ser una eval, dejando en la variable resultado de la propia pantalla el campo opera 1 de la pantalla y el campo opera 2 de la pantalla. No he tenido que redefinir nada, ni crear variables intermedias. ¿Para qué? Si tengo las variables de la pantalla. Así que trabajo directamente contra las variables de la pantalla. Por tanto, hago aquí un XFMT de SP01 para que me muestre el resultado y el setón del Launch Register y ya está. Fijaos, 6 líneas de código. Así que nada, aquí hacemos un F3, cambiamos el programa, lo compilamos con un 14 y si hacemos un spool, vemos nuestro programa 3 aquí. Y aquí el tema va a ser mucho más sencillo y mucho más simple porque aquí ya hemos definido, aquí se ha definido la workstation, su DSP01, que sabéis que tiene, aquí en la DSP01 tiene los campos de entrada, opera 1 y opera 2. Entonces realiza las operaciones y por último el campo de salida es
el result. Luego venimos aquí y cuando vemos las referencias de los campos globales, vemos que solo tenemos 3, los que usamos. No tenemos que andar redefiniendo, tal, como hemos hecho con el otro programa. Yo os he dicho que muchas veces el programa simple es el que mejor funciona, pero lo hemos complicado adrede al principio para que veáis vosotros cómo se pueden redefinir campos sobre otros campos. Y aquí lo único que hace el sistema es sumar uno con otro y lo deja en result. Y hacemos un XFMT para mostrar el resultado y agur benur. Y se acabó el programa. Ya veis que ha acabado en 0. Y aquí si salimos, deberíamos ver el programa con F5. Nuestro programa 3 versión 2 aquí. Si hacemos aquí un call, aquí tenemos el operador 1 y operador 2. ¿Por qué salen aquí dos campos? Porque recordar que un campo numérico es un campo que tiene que llevar signo. Por lo tanto, aquí ponemos el operador 1 un 7, aquí operador 2 un 9 y al dar al intro 16. Y si le doy a intro, se acaba la pantalla. De igual forma, si yo pongo aquí un Y, veis que la propia pantalla, como hemos redefinido los campos de forma numérica, no podemos introducir ningún carácter alfabético. Y es la pantalla quien genera el sistema de control de errores. Bueno, pues ya tenemos los dos tipos de programa creados que llaman a una pantalla. Ya veis cómo podemos crear campos que se llamen directamente y se tengan que responder por terminal, o podemos poner una pantalla bonita para que por lo menos podamos meter los campos sin ningún problema ahí. Ya habéis visto cómo se hacen redefines, habéis visto cómo se puede hacer en free una operación bastante sencillita de suma de números. Y bueno, en los siguientes vídeos iremos viendo cómo se van añadiendo pues mayor complejidad al tema RPG. Haremos tratamiento de ficheros también, e incluso hemos aprendido a manejarnos un poquito en el free. El free, obviamente, se está haciendo muchísimo más popular, porque es un cambio de paradigma muy importante y muchísima gente que ya programaba en otros lenguajes de programación están cogiendo el RPG free de una forma muy rápida, pues porque la declaración de variables, cómo funcionan internamente y tal, es muy parecido al Java, al C o al Python. Entonces, bueno, es una cuestión bastante interesante de tener de poderos mostrar en este curso. Y también, oye, el hecho de poder meter sentencias SQL para trabajar, ya veremos en vídeos futuros cómo lo abordamos, pero es una cuestión que yo creo que os va a venir muy bien. Así que nada, eso ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta, o visionad los anuncios que aparecen en el vídeo para apoyarme económicamente, dad a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos, aunque los que ya me conocéis sabéis que los subo todos los viernes en la medida que puedo. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos, mucho mejor, y además me ayuda a mantener el canal, que joder, veo los ratios de visitas y solo hay suscrito un 10% de gente, el 90% de gente ve mis vídeos sin suscribirse, así que joder, hacedme un favor y suscribíos por favor. Y si tenéis alguna duda de la que queráis que hable en futuros vídeos, y si obviamente está dentro de mis conocimientos, dejadme en los comentarios. Ya veis que os hago caso y os contesto todos. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Así que dicho esto, hasta el próximo vídeo de Mindframe Corner.